Hola otra vez, soy el doctor Santiago Domenech Frutos y esta clase o este tema vamos a dividirlo en diferentes clases. Es un tema tan apasionante como el anterior, en esta ocasión quizás un poquito más espeso, un poquito más complejo en su desarrollo, por eso lo vamos a dividir en diferentes clases. La seguridad del paciente es algo que en los últimos años, en los últimos 5 años, ha tenido un gran auge a nivel mundial, tanto como para que la OMS haya desarrollado y establecido una serie de recomendaciones e incluso protocolos. Durante el máster tenéis un ejercicio en el que tenéis que hacer un resumen de un artículo muy interesante publicado en el año 2007 por la OMS. Y la intención de esta charla es, o mejor dicho, este conjunto de charlas, conjunto de clases, es intentar sensibilizarnos sobre lo que significa la palabra seguridad y especialmente aplicada al paciente en el servicio de urgencias o emergencias. Va a haber una clase dedicada única y exclusivamente al concepto de seguridad que va a impartir el comandante Juan Carlos Sánchez Soler a su debido tiempo, y esto simplemente es una aplicación de lo que es ese concepto al campo de la urgencia y la emergencia. El concepto de seguridad está muy banalizado en los últimos años y se ha desvirtuado tanto como para perder su esencia. Vamos a intentar recuperarla en estas próximas clases. Bien, el temario de esta clase en particular, la primera clase, es el siguiente. Vamos a hablar sobre las condiciones generadoras de errores como la causa principal de los errores en un servicio de urgencias, los factores provocadores de errores que dependen directamente de la cultura de cada uno de los individuos que componen el equipo de urgencias. Hablaremos también de la naturaleza del error, intentaremos conceptualizarlo, hablaremos de los diferentes tipos de errores. Comentaremos en especial el error médico. Vamos a distinguir lo que es una pifia de lo que es un desliz y de lo que es una equivocación, ¿no? Para intentar separarlo de lo que es el error, ¿no? Hablaremos también un poco de los resultados adversos. Comentaremos la noción básica de negligencia. Ya sabéis que eso es un término médico-legal que será desarrollado en la parte respectiva de este máster. Comentaremos los problemas de seguridad específicos que hay en los servicios de urgencias e intentaremos comentar los tipos de condiciones generadoras de errores. Bien, al hablar de errores, de equivocaciones, de malos resultados, etcétera, pues encontraremos una serie de o podemos encontrar este tipo de carteles, ¿no? Mensajes, ¿no? Que entre subliminales, directos e indirectos, no terminan de aclararnos, ¿no? Lo importante que es detectar el error, buscar sus soluciones, sobre todo entender en qué escenario nos estamos moviendo, ¿no? Bien, antes que nada vamos a intentar definir el error, porque el error no es más que una comprensión retrospectiva del comportamiento humano. Por lo tanto, está sujeto a prejuicios retrospectivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo vamos a ver muy frecuentemente en diferentes tipos de personas cuando ocurren situaciones que son totalmente indeseables en cualquier servicio de urgencias, independientemente del resultado que tengan, ¿no? Siempre va a haber el enterado, ¿no? El que saldrá con la frase típica, ¿no? Siempre supe que iba a pasar esto, ¿no? Es decir, se tiende a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurriera el evento, ¿no? Independientemente de que supiéramos que había un problema, hay un problema, el problema no lo resolvemos hasta que ocurre lo que ocurre. Y esto es un error, pero no lo que ocurre. Lo que ocurre es un resultado de un error. Un error que puede tener diferentes naturalezas. Ya hablaremos de ello, ¿no? También es cierto que hay susceptibilidad al error en el servicio de urgencias, y dos de los campos que generan más errores se deben, uno, a las condiciones generadoras de errores, ya hablaremos sobre ello como causa principal, y los factores que provocan errores que están en cada uno de nosotros, en cada uno de los componentes del servicio de urgencias. Bien, la naturaleza de error, ¿de qué depende, ¿no? Que cometamos un error? Depende de los actos
depende de las omisiones y depende también de sus consecuencias. Eso caracteriza al error, ¿no? ¿Y cuántos tipos de errores existen? Bueno, existen muchos tipos de errores dependiendo de dónde y cómo hagamos la lectura, pero en el servicio de urgencias habitualmente existen 6 tipos de errores considerados como los más comunes, ¿no? El error de ejecución, el error de planificación, el error latente, el error activo, el error médico y el error iatrogénico. Y si intentamos comentar cada uno de estos errores y definirlos, es probable que consigamos en nosotros mismos, en nuestro equipo y en nuestro servicio, cómo nos equivocamos habitualmente y cuáles son los errores más comunes, tanto en nosotros, como en nuestro equipo, como en nuestro servicio. Bien, el primer error es el error de ejecución. El error de ejecución se define facilísimo. Es no terminar una acción planeada como se pretendía. Yo creo que hablar mucho más de esto es perder el tiempo. Está claro, no terminar una acción planeada como se pretendía. Es decir, hemos planeado algo y el resultado no ha sido el que habíamos planeado. Eso es un error de ejecución. Puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir en un servicio de urgencias más. El error de planificación. Bien, ¿qué es el error de planificación? Si en el de ejecución es no terminar una acción planeada como se pretendía, aquí es que vamos a llevar a cabo un plan equivocado para lograr un objetivo. Por lo tanto, si el plan es equivocado, el objetivo no se va a lograr. O lo que es peor, vamos a pensar que hemos conseguido un objetivo y el resultado es esperpéntico. El error latente. Bien, este error es bueno analizarlo poco a poco. ¿Por qué? Porque las consecuencias de un error latente, como virus que se mantienen latente en nuestro cuerpo, sus consecuencias no se manifiestan hasta que se combinan diferentes factores que vencen las defensas teóricas del sistema. Es decir, en teoría, en todos los servicios de urgencias, en todos los equipos, hay un sistema de defensa para evitar que ocurran situaciones desagradables, ¿no? O, dicho de otra manera, que ocurra un error. Bien, ¿de qué depende? Bueno, hay políticas del mismo hospital que determinan unas líneas de trabajo, hay una supervisión tanto médico como de enfermería, como de limpieza, como de seguridad, como administrativo, como auxiliares de enfermería. Hay condiciones generadoras de errores que ahora hablaremos, ¿no? Y luego hay actos arriesgados que dependen directamente de cada uno de los componentes del equipo. ¿Qué pasa? En teoría, pues la política del hospital o del sistema de urgencias, los responsables de supervisión, esas condiciones generadoras de errores que tenemos que saber y controlar o definir, esos actos arriesgados que dependen de la personalidad de cada individuo, tienen sus controles, en teoría. El problema es que esos controles pueden llegar a fallar. ¿Y cuál es el problema mayor? Que cuando coinciden los fallos de cada uno de estos sistemas o de estas componentes del sistema, terminamos cometiendo un error. Un error que era latente se transforma en un error activo. En un error activo que puede ser un percance, un accidente, un contratiempo. Lo que está claro es que el error latente, el responsable del error latente, en la mayoría de las ocasiones son los individuos que diseñan y controlan el sistema. Sobre todo si en un momento determinado esos individuos unilateralmente deciden cambiar su sistema de defensa, su sistema de control, porque bueno, han tenido la visión divina de que las cosas hay que hacerlas de una forma distinta, sin contar con nadie, sin decidir nadie, porque se creen autosuficientes, y es cuando comienzan los problemas, porque eso genera la misma conducta en la cadena de mando, en la cadena de desarrollo, en la cadena de rango, en la cadena de disciplina.
esa misma conducta. Surja donde surja. Habitualmente surge, ¿dónde? Pues en la parte superior de la cadena. Bien, el error activo es habitualmente el resultado, un error latente o per se puede ocurrir, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Un error activo en personas que desarrollan su trabajo en un servicio de urgencias, habitualmente con momentos de colapso, con momentos de extrema relajación, con momentos de cambios de horario, con momentos de épocas estivales, etcétera, pueden ocurrir. Es frecuente y mucho, ¿no? Frente a un error activo, ¿no? Un error que detectamos y que rápidamente intentamos solucionar, ¿no? Llegamos al error médico. El error médico de todos los errores, pues es el que mayor huella psíquica deja en el médico, en el equipo, en el paciente y en el mismo centro hospitalario o servicio de urgencias. Se define como un evento adverso o omisión que tiene lugar en la práctica clínica. Todo error médico debe generar siempre un procedimiento para evitar su repetición. ¿Por qué? Porque van a ocurrir. Inexorablemente van a ocurrir. El asunto está en que ocurran la menor de las veces posible y que sus resultados sean los menos desastrosos posibles. Por lo tanto, la idea que tenemos que llevarnos es que todo error médico debe generar un procedimiento para evitar su repetición. Y por último, hablaremos del error iatrogénico, una palabra que hoy escuchamos mucho pero que definimos poco, ¿no? Un error iatrogénico son los problemas o complicaciones derivadas del tratamiento médico o quirúrgico. Y esto no solamente incluye al médico, incluye al enfermero, incluye al auxiliar de enfermería, incluye a toda la persona que tiene que ver con la atención, recepción, desarrollo y alta de un paciente en urgencias, que puede ser también un médico al que se le interconsulta. Bien, definido ya lo que es el error, caracterizado y tipificado, sobre todo clasificado, vamos a hablar de las pifias. Las pifias no son más que fallos de atención o percepción al ejecutar una secuencia de acciones. Por ejemplo, voy a suturar a un paciente y en un momento determinado me sirven una jeringa y yo descuidadamente la cojo con un guante no estéril. Caramba, pues esa jeringa hay que descartarla, hay que coger a otro. O el auxiliar o el enfermero que está sirviendo saca la jeringa y me la entrega cogiéndola previamente con la mano, contaminada el material. Eso son pifias, ¿no? Pero puede ocurrir en algún momento y en un momento determinado, sobre todo en un servicio de urgencia. Un desliz se distingue del resto de lo que es un error de la pifia porque tiene relación directamente con la memoria del individuo en particular, o sea, el enfermero, el médico, cómo se ponía esto, cómo se hacía esto. Fallos de memoria podemos tener cualquiera, ¿no? Y para eso podemos comentarlo, preguntarlo, ¿no? La equivocación. Bueno, una equivocación es distinto a una pifia, es distinto a un desliz, es distinto a un error, ¿no? Porque una equivocación es, por concepto, una deficiencia en el proceso de selección de un objetivo o los medios para lograr ese objetivo. Entonces, ya no es un problema de planificación, que era un error de planificación. Ya no es un problema de ejecución, que es un error de ejecución. No, esto es una deficiencia en el proceso de selección de un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Ya sea desde el punto de vista administrativo, para disminuir los tiempos de atención, para evitar reclamaciones, para que el paciente se sienta más cómodo. Entonces hacemos lo que creemos que hay que hacer, pero tenemos una deficiencia en lo que queremos buscar. No sabemos, no hemos seleccionado qué queremos hacer. Ahora, si queremos hacer todo a la vez, que se sienta cómodo, que a la vez se sienta, que se haga rápido, que el médico esté tranquilo, bueno, pero eso es complicado. Pues ha habido una deficiencia. ¿Cuál es tu objetivo? Define tu objetivo primero. Hay que definir el objetivo. Y luego ir definiendo objetivo por objetivo y de esa manera podemos desarrollar un buen plan y podemos ejecutar bien ese plan. Una equivocación típica en los servicios de urgencias, por ejemplo, revertir una fibrilación auricular cuando frenarla era suficiente y más seguro. Ya hablaremos de eso en un momento de manejo de arritmias, pero esto es una equivocación, ¿no? Esto no es un error, esto no es una pifia, ¿no? Esto no es un desliz, esto es una equivocación. Ya hablaremos por qué, cómo y en qué contexto.
Bien, los resultados adversos. Los resultados adversos se definen como las lesiones derivadas de la atención médica y no de la condición subyacente del paciente. Aquí lo más importante es recordar que un resultado adverso atribuible a un error médico siempre es evitable. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Los resultados adversos por negligencia ya implican un problema médico-legal. Esto lo vamos a dejar para la charla médico-legal que vendrá en el módulo respectivo. Podemos adelantar el concepto de negligencia, ¿no? La atención médica que no cumple con las normas razonablemente esperadas de un médico calificado. En el caso de la negligencia del médico, que es distinta a la negligencia del enfermero, que es distinta a la negligencia del administrativo, que es distinta a la negligencia del auxiliar de enfermería o a la negligencia del celador. Pero que también hay negligencia en conjunto, porque todos somos responsables del paciente. Independientemente de que delante del juez el médico pueda dar la cara, no pensemos que el resto del equipo no tiene ningún tipo de responsabilidad, que es lo que con frecuencia se piensa. Bien, hay diferentes estudios, yo hago aquí alusión a uno, ¿no?, sobre la proporción de efectos adversos evitables en un servicio de urgencias. Actualmente, y de lo último que se comenta, a pesar de que esta cita es de 1999, los estudios posteriores no han demostrado grandes cambios. Me quedo con esto porque me gusta el diseño de este estudio. Hay cerca de un 70% de efectos adversos evitables en un servicio de urgencias. Aunque la verdad es que la frecuencia de esos errores, pifias, deslices es muy alta, porque es muy alta, ¿no? Entonces es así. Casi todos se corrigen antes de que se encadenen resultados adversos. Los más costosos y letales siempre están relacionados con la demora en la atención o diagnósticos erróneos. Por eso veis esa presión asistencial desmedida, locada de los gerentes o los directores de hospitales, ¿no?, que no tienen contacto con la realidad de un servicio de urgencia, intentando disminuir el tiempo de demora, porque con eso pues vamos a disminuir uno de los resultados de errores más frecuentes, ¿no?, sin tomar en cuenta que en muchas ocasiones se presiona al médico para hacer diagnósticos cuando no es el sitio para hacerlo, y eso genera, por supuesto, diagnósticos erróneos. La pregunta del millón: ¿es posible dedicarse a la medicina de emergencias o urgencias y no cometer errores graves? Bueno, la respuesta es rápida, os la digo ya: no. No es posible. Cuando se trabaja en la selva, las serpientes muerden, y es la urgencia o la emergencia una selva en la mayoría de las ocasiones. La relación entre fallos detectados y no detectados, esto hace alusión al mismo estudio, es de 1 a 50, es decir, un fallo detectado por cada 50 que no se detectan. Es aquí donde tenemos que incidir para evitar que se produzcan los errores. Comentando las condiciones generadoras de errores, vamos a comentar las más frecuentes, ¿sí?, en los servicios de urgencias. El diagnóstico incierto. De esto hablamos ya en actitudes y aptitudes del médico de urgencia, ¿no? El que va desesperado por hacer un diagnóstico preciso casi siempre se queda en el camino y genera presión y complicaciones al resto del equipo y a sí mismo. La alta densidad de decisiones que hay que tomar, porque estás viendo diferentes tipos de pacientes en un momento determinado. Ahora lo vamos a comentar. Los factores que provocan errores que son innatos a los componentes del equipo, al individuo. La alta carga cognitiva que lleva el trabajo en urgencias. También lo comentaremos. Las situaciones nuevas. No hay ninguna especialidad que se vea tan sorprendida como la medicina de urgencias día a día. Cuando más cómodo te puedes sentir en el manejo de ciertos pacientes, pues llega otro que tiene lo mismo y que sin embargo se manifiesta de forma totalmente distinta. Siempre he comentado y sugerido, ¿no?, que el médico de urgencias no puede tener el pensamiento dirigido a detectar, síntomas comunes de enfermedades raras. No. Tenemos que estar concentrados en detectar
síntomas raros de enfermedades comunes. De esa forma aligeraremos nuestra forma de pensamiento, disminuiremos la carga cognitiva y nos permitirá ser un poquito más prácticos. Y sobre todo actuar de forma más segura. Las limitaciones de tiempo para detectar y corregir errores se explica por sí mismo. Existe en cualquier servicio de urgencias o emergencias. La relación señal-ruido baja, ahora la comentaremos, esto es muy interesante. La relación desigual entre riesgo real y percibido, esto tiene mucho que ver con la objetividad y la subjetividad. Lo comentaba Álvaro en su charla para la enfermería. Efectivamente, ¿no? Lo que es la urgencia objetiva, lo que es la urgencia subjetiva y lo que terminamos determinando o interpretando al final de esto, ¿no? El feedback deficiente, la retroalimentación deficiente entre el equipo, entre los diferentes sistemas de atención de urgencias, la experiencia y la capacitación limitadas. Si hay una especialidad que tiene complicado formarse en la medicina de emergencias y urgencias, parece que es el servicio que tiene menos derecho, ¿no?, a disponer de ese tiempo para formarse, etcétera. Eso casi siempre, por supuesto, es una debilidad, es un fallo importante en los sistemas de gestión de los servicios de urgencias. La alteración de los ritmos circadianos por los turnos de trabajo, esto se explica por sí mismo. La afectación del ritmo de las tareas por interrupciones, que son muy frecuentes en nuestro trabajo. Estás haciendo algo y te interrumpen, o vas a terminar de hablar con un paciente y se acerca un compañero a hacerte una pregunta, o un enfermero a hacerte una observación, o el celador que te pregunta dónde voy, de dónde vengo, y al final, claro, eso va interrumpiendo y eso afecta el ritmo de las tareas, ¿no? Y por último, los altos niveles de estrés físico y emocional, que bueno, también se explican por sí mismos. Vamos a comentar la condición generadora de errores que nunca podemos perder de vista, la relación señal-ruido baja. Vamos a hacer alusión a los datos que nunca deben pasarse por alto. Las señales hacen referencia a los síntomas relevantes que tiene un paciente. Todos los síntomas relevantes, sobre todo en un servicio de urgencias donde el paciente no viene preparado para venir a la urgencia habitualmente, como cuando va a una consulta médica de otra especialidad, ¿no?, que va bañadito, limpito, arregladito, bueno, voy a ir al médico tal día, tal hora. No, aquí no. Aquí vienen, pues bien, tienen un susto, un miedo, un dolor, una preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso todo va acompañado siempre de ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido se define en el concepto de la urgencia como distractores en forma de fragmentos de información que reducen la detección de señales, es decir, de síntomas relevantes. Un ejemplo de señal ruido baja, la hemorragia subaracnoidea. Eso que te está esperando y que tú interpretas como una migraña, una cefalea tensional, una cefalea benigna, y no te planteas que puede tratarse de una hemorragia subaracnoidea. Claro, la hemorragia subaracnoidea en la persona, una mujer de 50 y tantos años, hipertensa, con un dolor en la nuca, eso canta, ¿no? Pero no te la planteas en una chica de 21 años que toma anticonceptivos y tal, y que a lo mejor se mezcla con una discrecia sanguínea y todo va dirigido a lo que puede ser una hemorragia subaracnoidea, que en ningún momento se te pasa. ¿Quién va a pensar que eso es aneurisma? ¿Quién va a pensar que...? Pues esto es un ejemplo típico de señal ruido baja. Ojo pelado con eso. Otros ejemplos, ¿no? El dolor abdominal en el contexto de un aneurisma aórtico abdominal, claro, esto habitualmente en personas mayores, ¿no? La dificultad respiratoria en el contexto de una embolía pulmonar, el síncope en mujeres jóvenes en el contexto de un embarazo ectópico, este también es un ejemplo típico de señal ruido baja. La disección aórtica en un dolor torácico o incluso un abdominal, cuidado con esta. ¿Y cómo filtramos los signos y síntomas compartidos por el ruido? ¿Hay alguna manera? Sí, la manera más práctica, más rápida, más efectiva es el feedback, la retroalimentación, compartir las dudas con el resto del equipo. Si tengo una duda razonable, hay que compartirla. ¿No? Hay un axioma muy antiguo en la medicina, no de urgencia, en la medicina en general. Si piensas en la PL, haz la PL. Bueno, no necesariamente. Una punción lumbar implica pues una invasión, una serie de riesgos. Hay que darle pues la hoja de consentimiento, el folio de consentimiento de esto al paciente. Hablaremos sobre el consentimiento también en las charlas de medicina legal. Pero claro, no deja de ser pues un proceso invasivo, ¿no?, que hay que hacer, o a lo mejor pues puedes comentarlo. Si lo tienes muy claro, pues lo haces directamente. Si no, pues lo comentas con un compañero, ¿no?
La carga cognitiva alta, ¿no? La magnitud de actividad mental a la que tiene que enfrentarse un médico de urgencias o emergencias en un momento determinado es única. ¿Por qué? Porque puedes estar viendo varios pacientes a la vez, ¿no? En diferentes contextos, con diferentes patologías, en diferentes momentos de evolución de la patología. Por lo tanto, la alta carga cognitiva hace referencia al esfuerzo de memoria, de concentración y a la habilidad y capacidad para resolver problemas que tienes que haber desarrollado con estudios, con cursos de formación, etc. La responsabilidad de varios pacientes con diferentes cuadros, muchos de ellos que son banales, otros agudos, otros crónicos reagudizados, críticos. Es decir, es un manejo complejo en una circunstancia compleja, en un escenario complejo, ¿no? En ninguna otra especialidad, en ninguna otra, es tan alto el volumen de conocimientos ni tan pesada la carga de cambiar de esquemas cognitivos en tan poco lapso, en tan poco periodo, ¿no? ¿Y cómo enfrentamos esta alta carga cognitiva para reducir los errores? Porque desde luego es una alta carga cognitiva. Bien, hay dos formas sencillas. Una, la estrategia o dispositivos que reduzcan el volumen y el tiempo que requiere ese trabajo cognitivo. Segundo, la delegación adecuada de tareas, reduciendo la carga individual, compartiendo esta carga, ¿no? Bien, los dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivos? Hoy en día pues, hay muchos recursos electrónicos, tablets, teléfonos, móviles, PDAs. Luego están las mnemotecnias de siempre, ¿no? Que es bueno tenerlas siempre ahí claras, ¿no? Y desarrollarlas, ¿no? Además, hubo modas, morfina, oxígeno, diurético digital, posición semisentada, por ejemplo, ¿no? La política es sin papeles, pero una política sin papeles real, no esta política que causa risa de muchos hospitales que se consideran modernos, en los que tienes un ordenador para escribir, ¿no? Un ordenador, por cierto, con unos sistemas diseñados por informáticos y por gestores, ninguno por un médico de urgencia, por lo tanto, totalmente inoperativos, espesos, complejos, aburridos, detestables en la mayoría de ocasiones. Pero bueno, algo es algo, los usamos y resulta que cuando terminas de hacer esa, poner todo eso, siempre terminas escribiendo algo, poniendo una pegatina en otro sitio, que es una condición generadora de error típico. O sea, o somos un servicio sin papeles o no lo somos. La mezcla es un condicionante generador de errores terrorífico. Y esto no tiene que ver con el personal de la urgencia de emergencia, sino el personal, el gestor, la dirección del centro. Aquí cada uno que aguante su vela, ¿no? Los sistemas de codificación, las reglas de Broselow, el sistema por colores, los protocolos, las guías de actuación, todo esto nos va a ayudar a disminuir la carga cognitiva. Bien, y la pregunta es, todos estos sistemas, ¿no?, reducen la autonomía profesional, de hecho, el guiarme todo por guías de actuación, todo por protocolos, todo por tal. La respuesta es no, siempre hay un gran espacio para la autonomía y el criterio clínico, el criterio médico. Este siempre va a prevalecer, debe prevalecer. No podemos escudar y utilizar el protocolo como un campo de fuerza, no, el protocolo es una herramienta de trabajo, de consulta. Pero siempre nuestro criterio médico debe prevalecer. Otra carga, una condición generadora de errores es la retroalimentación deficiente, ese feedback deficiente, ese yoísmo y diagnóstico y tratamiento son aceptables. No necesito recalibrar nada, no necesito formación. Yo, el último curso de corte y costura que hice hace 15 años, no me interesa estudiar más. Yo estoy aquí, me he ubicado en mi zona de confort y aquí que no me saquen, ¿no? Pregunten, y si se ve algo, pues llama al especialista, llama al otro, ¿no? Esto es típico, ¿no? Hay que tener retroalimentación. ¿Retroalimentación con quién? Bueno, pues con otros compañeros, haciendo cursos internos, comunicando, comentando nuestros problemas, ya sea con la dirección, con el grupo, con los mismos compañeros que nos asisten o nos ayudan o nos apoyan en el manejo del paciente, el paciente agudo, el paciente crónico, reagudizado, el paciente crítico. Por último voy a comentar los signos vitales. Los signos vitales del servicio de urgencias. El servicio de urgencias tiene signos vitales. ¿Os acordáis que lo comentamos en actitudes y aptitudes del médico? Bien, existen signos vitales en el servicio de urgencias que se pueden inestabilizar y de hecho lo hacen, ¿no?
típicos momentos de vacilación durante el intercambio en recursos disponibles y capacidad del equipo humano, ya sea porque o tenemos pocos recursos materiales o de espacio, o tenemos pocos recursos o poco capacitados, médicos o de enfermería, o de celadores, o de administrativos, o de auxiliares de enfermería. También existen momentos de inestabilidad, esos momentos de cambio de guardia, ¿no? En las épocas estivales, donde a las grandes mentes directivas de los hospitales se le ocurre cerrar plantas, no es necesario, cerramos una planta, 2 plantas, no importa, y que urgencia apañe con todo, ¿no? Esto es típico, ¿no?, del fracaso de las mentes débiles que en ocasiones dirigen los centros hospitalarios, ¿no? Pero que esto no se vea como algo personal. No tengo nada en contra directamente de los responsables de la dirección, pero sí me molesta mucho la mediocridad, la incapacidad, la ineptitud que salta a la vista a la hora de entrar a un servicio de urgencia y darte cuenta de que la política del hospital está mediatizando sus resultados, ¿no? Bueno, todo esto termina en lo que hoy en día todos hablamos, ¿no? Y cierta ligereza de la calidad de la atención. Bien, la calidad de atención está abocada al fracaso antes o después si no tomamos cartas en el asunto. Cada uno de nosotros, el equipo, el servicio, el hospital. ¿Por qué? Porque el servicio de urgencias es la puerta de entrada, en la mayoría de las ocasiones, al hospital. Es el espejo del hospital. Podemos cerrar los ojos y si estamos abocados al fracaso lo haremos. No sabemos cuándo. Podemos hacer todo lo posible para que esto sea rápido, y si permanecemos en esa actitud pasiva, mirando para otro lado, simplemente escondiendo la cabeza, ocurrirá lo peor, ¿no? Y recordad que la cuerda siempre se rompe por el extremo más débil. Bien, con esto he pretendido hacer un acercamiento a lo que es la seguridad del paciente. La desarrollaremos en 2 o 3 clases más, dependiendo de cómo vayan desenvolviéndose los acontecimientos, pero creo que es un tema interesante que se habla mucho y se hace poco, ¿no?, por él. Muchas gracias y hasta la próxima.